Es área de osos. Ah. Salí corriendo de ahí adentro. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les presentamos Sambana en Trentino Alto Adige, un pueblo que fue sepultado por la montaña y en el que aún hoy los osos reclaman su espacio. Sambana es una pequeña localidad de apenas 11 kilómetros cuadrados y aproximadamente 1.700 habitantes. En 1955, el derrumbe del Cerro Paganela, seguido por un gran alud, destruyó gran parte de las viviendas y obligó a trasladar al pueblo a un sector más seguro. La antigua Sambana se ubicaba donde aún hoy permanece su iglesia. Qué hermoso, ¿eh? Área de osos. Así que mejor nos vamos. Bueno, entramos a este pueblito divino, tan chiquitito, también rodeado de montaña, una hermosura. Ahí quedó la moto estacionada. Y quería ver si tenemos acá algo de información. Frana. Y esta es la iglesia Filippo e Giacomo di Sambana Vecchia. Yo te digo algo, no sé si lo viste, es área de osos. Ah. Salí corriendo de ahí adentro. ¿Sí? Sí. Área de osos. Sí, Opa. ahí adentro hay un cartel que dice área de osos. Bueno, ¿qué te dije yo? ¿Viste? Sí. Ayer cuando estábamos por la montaña que me dijiste, no, si no pasa nada. ¿A cuánto? Espera, vengan acá, delante de la cámara. A ver, la señora les va a decir, ¿a cuántos kilómetros estamos de Mori? 50. 50. Y ayer decía, no, osos acá, lobos acá, no pasa nada. Mira, a 50 kilometritos tenemos el cartelito, dice, guarda muchacho que te come el lobo, el oso, te come el oso. Sí, obviamente el oso nos dice, no, pará que a 50 kilómetros acá no podemos caminar. Acá hay reglas para un buen, para una buena convivencia con los osos, pero... Ah, mira, sí. Pero lo que pasa es que está todo... Ah, no, pensé que era un dibujo, está reseco. Esto, ¿ves? Esto está mal, esto tendría que estar en excelentes condiciones, sí. Así que mejor, yo creo que esto también es de oso. No, dice, bueno, que una de las tantas reglas que dice mantener una distancia, hay que estar alejado del oso, no darles de comer, si ves un oso no correr e ir alejándose lentamente. También dice, si el oso te corre, no corras, si el oso te ataca, no sufras, entregate. Y bueno, es el destino que te atrapó y disfrutá el contacto pleno con el animal ahí, ¿no? Pie con pie. Yo diría que nos vamos Eso rápido. sí, si podés, abstenete de hacerles burlas al oso, no te pongas a hacerle, oso, porque te puede ir mal. Che, ¿vamos para la cueva del oso? Yo no iría para ahí. Acá se ve la iglesia. Miren qué hermoso. Acá la vemos bárbaro. ¿Vos tenés el dron? Mira, acá dice, per esempio, vietato introdurre animali anche se al giunsalio. No se puede introducir animales incluso si estuvieran atados, ¿no? Allá está el cartel de los osos, ¿ves? Así Sí, que vamos a ver el cartel de los osos, vamos a ver la iglesia. Yo no sé si acercarnos. Y nada, bueno, pero generalmente no te ponen el cartel del peligro. ¿Dónde está? ¿A dónde está el peligro? Es decir, no te ponen el cartel de cuidado con el precipicio abajo, te lo ponen arriba. Bueno, ¿No es cierto? igual me da miedo. Mirá, área orso. Oh, mamma mía. Yo no caminaría por acá. ¿Pero qué te va a hacer un oso? ¿Cómo que te puedes matar? Pero no va a venir acá el oso, va a ir más allá el oso, dice.
El equilibrio entre el hombre y la naturaleza es una responsabilidad de todos, es verdad. Respeta estas buenas reglas de cortesía con el oso. Y están las reglas de cortesía con el oso. Te ponen, por supuesto, el número de emergencia 112, que es en toda Italia. Aparte te dice, ¿no? Fatti sentire. Esto es importantísimo. A diferencia de lo que sucede con otros animales, o a diferencia de lo que sucede cuando uno, por ejemplo, quiere, digamos, ir de cacería, que hay que hacer silencio, para uno tener una mejor seguridad en esta zona, se te aconseja hacerte sentir. No quiere decir que hagas ruido de molestar, pero sí que hagas un cierto ruido para que el oso perciba auditivamente tu presencia. Hacete sentir, habla en voz alta, ¿no? Hace un cierto sonido, es decir, algo razonable, por supuesto, ¿sí? ¿Sí? Fatti sentire, make some noise, ¿sí? Durante las excursiones señala por un tiempo tu presencia haciendo rumore o parlando ad alta voce, ¿sí? Haciendo ruido y hablando en voz alta, como estoy haciendo yo. Claro, ustedes dicen, el tipo está hablando en voz alta porque se hace el canchero, pero tiene un tirirín, ¿no? Claro, dice, tené a tu padre, no, al tuo cane, tené a tu perro siempre atado, ¿no? Junto a vos. No dejes, no lasciare chivo o rifiuti, ¿no? No hay que dejar basura, no hay que dejar comida, no hay que dejar nada. Y bueno, tenés que decir, no tenés que acercarte y dice, y mantenete siempre lo más posible, mantener la mayor distancia posible de los ostros, ¿no? Y después te dice, te vamos a dar, por ejemplo, nos enseñan cuál podría ser una seña de agresividad por parte del oso. Es muy gracioso esto, ¿no? Una de las señales que tenemos que ver si el oso es agresivo es que si el oso se pone de pie. Yo no creo que nadie vaya a tener duda de eso, ¿no? Si vos ves que el oso se para es porque te va a hacer mal. Y acá tenemos la huellita del oso. 1, 2, 3, 4, 5 deditos, la palma y las garras, ¿sí? Dice, no, esto es importantísimo, fuera de broma. Sí. Dice, en caso de un contacto físico con el oso y en el caso de que vos te caigas, mantené la cara contra la tierra, ¿sí? Y cubriéndote con las manos la nuca, ¿sí? Y solamente, parece una broma, ¿no? Pero solamente levantate cuando el oso se haya ido. ¿Y saben por qué no lo dice acá? Porque el oso ataca directamente la cara. El oso ataca la cara y el cuello, como los grandes depredadores. Pero es raro que el oso ataque cualquier otra, que ataque una pierna, que ataque el estómago, ataca la cara. Por eso los grandes ataques de oso, lamentablemente la gente queda desfigurada. Por eso es muy bueno el consejo eso. Si tenés un encuentro con un oso y vos caés al piso, tenés que tirarte al piso y mantenerte con la cara contra la tierra. ¿Y querés hacer vos de modelo de...? No. Pero podemos hacer eso. Podés vos permanecer así y vemos si viene un oso a ver qué hace. ¿No? No. Bueno, no hay buena onda por parte de Carmen. Modelo. No hay onda. Acá está la iglesia. Va para... Bueno, eso es lo que no hay que hacer, no hay que correr, ¿sí? Entonces, fuera de broma, yo le voy a mostrar, mirá, sería esto. Sí, porque ya que estamos, habría que permanecer en el piso de esta forma, chicos. Así y ahí. Esa sería la posición de defensa frente a una presencia de un oso que nos hace caer para cubrirnos y para salvaguardarnos, ¿no? Bueno, creo que ya vimos todo. Vamos. Bueno, está lindo esto. No me acuerdo el nombre, después lo volvemos a repetir. Sí, acá adelante está el nombre. Sí, yo lo mostré, muy bonito. ¿No da para subir el dron rapidito acá? No. Llega a parecer un oso, no.
¿Sabés dónde va a parar el Vamos a dron? ver, el Pío Pío está pidiendo a grito un vuelito acá. Sí, no, acá. No hay Mirá. nadie igual. Un reloj del estilo, Sí. no sé si no le faltan los elementos que hacen la sombra. No, tiene ahí ¿Dónde? como un cañito con... ¿Ves que tiene como una florcita? Puede ser, no que sé. sobresale? Ahí dice el año 1893. No sé si se llega a ver acá, es esto. Acá este es el reloj de sol, o lo que yo entiendo es un reloj de sol o algo que funciona con el sol. Perdón mi gran ignorancia en este sentido. ¿Dónde es la puerta de la iglesia? ¿El otro lado? Adelante. Ah, sí. ¿Qué será qué? Allá está el camino del oso. Aquel es el sendero. Claro, debe ser. Claro, la entrada está acá. Mira, acá sería perfecto para hacer un vuelo de dron. Yo creo que estas cámaras deben ser de vigilancia interna, Por eso, vamos. ¿no? Yo me voy para adelante. Por casualidad la puerta está cerrada, ¿no? A ver. ¿Vos decís? Sí, está. Sí, qué lástima. Muy hermoso. Linda la iglesia. Sí. Yo les pido a todos, en serio, les pido a todos los que habitualmente nos dejan su comentario y a todos los que todavía no nos dejaron un comentario, que por favor en este caso lo hagan. ¿Qué hubieran hecho nosotros ¿Qué hubieran hecho ustedes en nuestra situación? Les muestro el entorno primero, alrededor nuestro, miren. Ahí la iglesia, ¿no? El gran parque, al fondo la montaña, ¿sí? Del otro lado parque, nada de ciudad, ¿eh? Todo el parque acá. Y otra vez la montaña. Bien. ¿Qué hubieran hecho? Hubieran elevado el dron. La idea mía es elevar el dron hasta la altura del reloj de la iglesia, que serán 20 metros, 30 metros. Un vuelo de 30 metros. O menos, porque puedo levantar ¿cómo se llama? La cámara, tiene un nombre. No es el joystick, bueno, Sí, no me la sale. cámara, ¿no? El gimbal. La puedo levantar tranquilamente, o sea que puedo estar a esta altura e iluminar para arriba. ¿Qué hubieran hecho? ¿Hubieran levantado el dron? ¿Hubieran levantado a Pío Pío pensando que estamos a 14.000 kilómetros de distancia y nos vamos? Y no hay nadie, ni un oso. Nadie, ni un perro, ni un Sí, pato, nada. ni un oso, no hay nadie, no hay turistas, no hay nadie. La iglesia cerrada. Sí, pero... Nosotros tenemos la duda de si podemos o no podemos, porque hemos preguntado en varios lugares y algunos dicen, no pasa nada, sí, pero nadie nos dijo, No saben. sí, nadie nos dijo que sí, por eso pudimos hacer hasta ahora un solo video. Sí. Vamos a tener que hacer algunas tomas en pleno campo, pero el problema es las rutas, casi todas están cerradas por Walray, no tenemos forma de pasar sin exponernos a que nos digan, che, ¿qué están haciendo del otro lado? Me parece bárbaro que esté todo bien así, pero nadie nos está diciendo si podemos o no podemos con certeza, ya que el dron nuestro está dentro de la categoría de recreativos y en lugares donde no molestás, y de día no debería haber inconveniente alguno. ¿Qué hubieran hecho? ¿Aprovechaban este espacio libre de gente para hacer esta toma que iba a durar 15 segundos o seguían viaje? Si nos dejan los comentarios habitualmente, les pido que nos comenten estos puntualmente. Y si nunca nos dejaste un comentario, déjanos. Es una buena oportunidad para empezar a comunicarse con nosotros y mantenernos mucho más en contacto y más comunicados que nunca. Chicos, seguimos viaje. Qué bien que la estamos pasando. Esta pequeña localidad de la provincia de Trento, en la región de Trentino Alto Adige. Un suceso muy lamentable que tuvo lugar en el año 1955, cuando la gran montaña que está a nuestras espaldas se desplomó, ¿sí? Eso fue exactamente como lo recuerda esta fotografía del diario de la época, el sábado 26 de noviembre de 1955. 26 de noviembre de 1955, cuando el gran macizo, cuando la gran montaña se desplomó sobre el pueblo de Sambana, que gracias a Dios pudo revivir
y lentamente ir recuperando no solamente su escenografía, sus viviendas, sino fundamentalmente su paz y su tranquilidad, sin olvidar esos eventos que no hacen más que recordarnos que la naturaleza nos dice: yo tolero que vos estés ahí, pero no te olvides que yo también estoy acá y lo estoy desde antes que vos llegaras. Salió una reflexión, ¿no? Fíjense que acá en esta foto de época vemos a la iglesia todo rodeado de casas, y acá también lo vemos un poquito mejor, ¿no? Mira, Carmen. Sí, sí. Todo rodeado de casas, la iglesia con todo el caserío. Ahora nosotros acabamos de ver que la iglesia está sola en todo ese parque, ¿no es cierto? Sí. En todo el parque que nosotros estuvimos viendo ahí, Sí. que rodea la iglesia, está sola, y todas esas fueron las casas que desaparecieron. Sobre todas esas casas cayó el macizo, cayó la montaña. Todo esto. Todo eso desapareció, todo eso quedó destruido y aplastado por la montaña, que nos dijo, como les decía antes: tolero que estén acá, pero no se olviden que estamos nosotros, las montañas, ¿no? ¡Qué fuerte! Y esta sombra que nos acompaña despidiéndonos de Zambana, y esta luz que ahora nos ilumina, la vamos a usar como contraste de lo que fue, de lo que es y de lo que esperamos que sea un futuro iluminado para todos los habitantes de Zambana. Desde la hermosa Zambana, en la provincia de Trento, en la región de Trentino Alto Adige, nos vamos despidiendo por este video. Como siempre decimos, nuestra frase no solamente es una frase que nos identifica, sino que también es un deseo para nosotros y también para cada uno de ustedes. Y esa frase dice: buenas rutas, leves vientos y suaves caminos.